están ustedes? ¿Les es familiar el concepto de método histórico crítico? Sí, me imagino que aquellos que han cursado seminarios o que por alguna motivación personal han estudiado acerca de la escritura, este término les es muy familiar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es compenetrarnos un poco más y hacer un análisis siempre descriptivo, bien somero, sin pretensiones, respecto de este tema tan importante como es el método histórico crítico. Así es que pongámonos cómodos porque vamos a conversar sobre esto en este día. Bueno, partimos señalando que la Biblia es el fundamento, ¿cierto?, de la fe cristiana. Al mismo tiempo debemos considerarla como una colección de documentos antiguos que fueron escritos en diversos lugares y en tiempos distintos a los nuestros. No podemos ignorar esta brecha geográfica, ciertamente temporal también, y no se puede trasladar lo que está escrito en estos documentos antiguos sin prestar atención al contexto histórico de esos documentos. Claramente es una consignación que tenemos que hacer sin lugar a dudas, ¿verdad? El método histórico crítico o crítica histórica fue el primer método que intentó o trató de entender estos documentos en su contexto histórico, básicamente. En realidad, este no es un método que pudiésemos considerar como homogéneo, sino que se refiere a procedimientos muy específicos y concretos que se usan por la crítica histórica para dilucidar el contexto histórico de los diversos textos bíblicos que nos han llegado y que conservamos ciertamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, el método histórico crítico rompe con la concepción o con la idea tradicional de la revelación bíblica, los escritos bíblicos como bajados del cielo, es decir, como que si ángeles hubiesen venido y escrito por los hombres este material tan importante para nosotros. Por lo tanto, no es un documento bajado del cielo, ¿verdad?, en su forma y en su contenido. Lo que hace el método histórico crítico es mirar su contexto histórico y el contexto cultural en el que se desarrolla esta literatura tan importante que está consignada en lo que nosotros llamamos hoy día la Biblia. Y finalmente lo que termina por auxiliar este método, el trabajo de la exégesis y evidente también de los exegetas. Ahora, cuando se habla del aspecto histórico de un texto, el concepto o término histórico se puede entender al menos de dos maneras, podría ser otras, ¿cierto? Histórico puede referirse a la historia en el contexto o a la historia del texto también. Por lo tanto, la historia en el texto se refiere a lo que está narrado en el relato bíblico. Hay que considerar que el relato bíblico se mueve, ¿cierto?, en el espacio y en el tiempo. Podemos identificarlo en un contexto geográfico, podemos identificarlo también en un contexto cultural. El texto dice algo sobre un cierto periodo histórico, ¿cierto? A la hora de hablar de la historia del texto nos referimos a algo distinto. Es en este segundo caso el interés gira en torno a la historia misma del texto. Y hemos de formular preguntas como ¿cómo fue escrito? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y en qué circunstancias? ¿Por qué y para quién fue escrito el texto? Porque el interés central del método histórico crítico radica en la historia del texto. Este método quiere examinar el nacimiento de un texto desde su tradición oral hasta su redacción final. No obstante, a lo largo de la historia del método crítico, la historia en el texto, especialmente aquellos aspectos, hermanos, que del trasfondo religioso del texto mismo, constituía un aspecto importante que permitía comprender mejor la historia del texto a transmitirse. En otras palabras, entonces, el método crítico histórico se enfoca en la historia del texto, pero sirve también de la historia en el texto para alcanzar su meta, sin lugar a dudas. Hay que mencionar que este fue el primer método que desarrolló algunas herramientas para analizar los textos bíblicos de una manera más estructurada, de una manera más sistemática,
Se le llama histórico porque se enfoca en el origen, en la formación, en el desarrollo de los escritos bíblicos, los diversos escritos bíblicos. Y el método en cuestión es caracterizado por una comprensión evolutiva de los textos bíblicos que ensaya reconstrucciones históricas para llegar al probable sentido original o primigenio de un texto, que es lo que los autores quisieron decir y no lo que nosotros queremos decir, ¿verdad? Por eso que es un trabajo importante aquellos que hacen exégesis y aplican las herramientas de la hermenéutica para poder obtener con mayor certeza lo que el texto bíblico quiere comunicarnos. Por lo tanto, el método quiere determinar las circunstancias o la situación, sea del autor o sea el redactor, ¿cierto? Recuerden ustedes porque, por ejemplo, que en el caso de Pablo se presume que tenía alguna enfermedad o algún impedimento de carácter físico que no le permitía escribir sus epístolas, por tanto él las dictaba y había quienes la escribían como una suerte de amanuenses. El método histórico crítico busca precisar el lugar y el tiempo del origen de un escrito. Se le llama crítico, hermanos, por otra parte, porque intenta analizar los diversos textos bíblicos de forma concienzuda, cuidadosa, desde, ¿cierto?, de un punto de vista gramatical histórico, ¿cierto? Esencialmente, desde lo gramatical, se analizan las palabras, las formas gramaticales, las frases y las oraciones. Y bueno, al método se le llama crítico en segundo lugar porque parte de un enfoque crítico acerca de la historia que está entretejida detrás del texto, es decir, de la formación del documento bíblico. Un elemento fundamental de este acercamiento es el análisis, es a través de un análisis razonado que el exegeta es capaz de comprender el nacimiento, ¿cierto?, el desarrollo, la composición de los diversos textos bíblicos. En esta labor no son los dogmas, no es la tradición de la Iglesia lo que guía al exegeta para acercarse al texto. Básicamente es el sujeto frente al texto. En su comprensión más radical, debiésemos entonces decir que el método histórico quiere liberar al texto bíblico de todas las capas dogmáticas o todas las interpretaciones eclesiásticas para descubrir su historia y el sentido original que evidentemente el texto tiene. Este método no hace al texto preguntas acerca de su sentido para la situación contemporánea. Interesa lo que alguien dijo, el allá del texto, no tanto el aquí del mismo. Debemos considerar que este método, en tanto que es histórico, no entra a considerar la situación del lector o de los lectores contemporáneos. No se enfoca en la contextualización del texto bíblico, le interesa solamente el contexto histórico del texto. Eso es importante que lo entendamos. El método no presta atención tampoco, por ejemplo, a la función del texto en el conjunto teológico del canon. Solo la pretensión, la intención fundamental es la función teológica de un libro bíblico, ciertamente como un producto del redactor último. Este método es de gran ayuda a la hora de corregir la tendencia frecuente que tienen algunos de tergiversar el texto, el sentido del texto, dando interpretaciones incorrectas, por ejemplo, o señalando asuntos que no están presentes en el texto mismo, o que no forman parte de lo que podría denominarse la agenda literaria o teológica del texto en cuestión. Ahora, es importante, es imperativo analizar cuidadosamente la gramática del texto bíblico y entender su contexto histórico-cultural de la mejor forma posible. Así se evita imponer al texto un sentido que no nace del texto mismo o que le es ajeno. Como dice C.L. Blomberg, es cierto que el método histórico crítico no es el único acercamiento a un texto bíblico, pero es la base de otros acercamientos. Si uno quiere tomar en serio, en forma concienzuda el texto bíblico, no puede ignorar bajo ningún punto de vista la perspectiva histórica y crítica. Entonces, pasar por alto el trasfondo histórico de un texto, de un libro de la Biblia, y analizarlo sin usar la razón, ¿cierto?, es violar también el sentido del texto, porque tenemos esta herramienta de la que nos ha dotado el Señor. El método histórico crítico, ¿cierto?, es un método que pone tremenda o particularmente la atención en
el desarrollo histórico del texto en cuestión, como hemos venido desarrollando. ¿Cómo se desarrolla el método histórico crítico? Bueno, algunos han escogido como punto de partida el Renacimiento, porque se supone que durante este periodo en que se dan ciertas condiciones culturales y también intelectuales, ciertamente necesarias para el surgimiento de la crítica bíblica moderna. Hay que agradecerle al Renacimiento, sin lugar a duda, que tuvo como consecuencias en algunos aspectos que muchos hombres comenzaron a partir de este periodo, cuando la razón comienza a ocupar la agenda del pensamiento humano, a poner en duda no solo la veracidad del texto, sino también a desproveer al texto bíblico de un elemento que es fundamental, es su concepto inspirativo o un texto inspirado. Pero bueno, el punto de partida es el Renacimiento porque, cierto, en este periodo se dan las condiciones intelectuales, sociales y culturales, una apertura al conocimiento, ¿verdad? El hombre comienza a mirarse a sí mismo de tal suerte de verse capacitado para llevar a cabo tareas de conquista y desarrollo intelectual, en fin. Ahora, esto no significa que no hubiese lecturas críticas de la Biblia antes del periodo del Renacimiento. Al contrario, en el siglo XIII, por ejemplo, Víctor de París dio un gran énfasis en la lectura literal de la Escritura. Este hombre propuso, por ejemplo, que Isaías 53 no se refería a Cristo, sino a un profeta del exilio en Babilonia. Él buscaba superar la lectura alegórica de la Biblia, que era el acercamiento dominante para la lectura bíblica del siglo IV de la era cristiana. Bueno, una de las características del Renacimiento propiamente tal consistió en el interés por la antigüedad. Recuerden que son precisamente en este periodo en que los hombres retroceden o comienzan a mirar a los grandes pensadores de la Grecia antigua. Durante este periodo se imprimieron muchos documentos antiguos, se volvió a cultivar el estudio del hebreo y el griego, ¿cierto? Y gracias a ello se fortaleció también la investigación crítica del texto bíblico. Vamos a hacer una mirada, de acuerdo al texto que estamos analizando, ¿cierto? De un repaso histórico, por lo menos ahora vamos a ver 2 siglos, vamos a dejar, ¿cierto?, el siglo XVI y el siglo XVII, y la próxima entrega vamos también a abordar un poquito más, vamos a profundizar respecto a esto. Es por temas de tiempo y porque es un tema que de pronto pudiese resultar un poco árido. Por esta razón, entonces, vamos a abordar el siglo XVI y el siglo XVII. Bueno, en el año 1514 se produjo la primera versión impresa del Nuevo Testamento griego, la Políglota Complutense. En el año 1516, el gran Erasmo de Róterdam, un hombre que vivió entre los años 1466 y 1536, editó un texto griego del Nuevo Testamento basándose en algunos manuscritos griegos del siglo XII, de la era cristiana ciertamente, y en la Vulgata latina. Fue Roberto Stephanus, ¿cierto?, un personaje importante, que vivió entre los años 1503 y 1559, publicó este texto con divisiones en versículos. Importante, ¿cierto?, de considerar por qué tenemos la Biblia hoy día dividida en versículos y en capítulos. Fue Roberto Stephanus que hace, ¿cierto?, este aporte significativo que tiene que ver con un poco la mecánica de la lectura y que de alguna forma es útil hoy día, aunque hay que considerar también que de pronto estas divisiones en capítulos y versículos han tendido también a perjudicar el texto, porque de pronto, no sé si usted se ha dado cuenta, que se corta en lugares donde las ideas continúan, ¿cierto? Por eso que es bueno de pronto leer con algunos elementos tecnológicos, ¿cierto? Como Logos 9, que te permite leer el texto eliminando los capítulos y los versículos. Entonces tú tienes el texto, podemos tener el texto delante nuestro sin esas divisiones que de pronto son un tanto arbitrarias. Bueno, fue Roberto Stephanus, ¿cierto?, quien separó la Biblia en versículos por allá por el siglo XVI. Bueno, fue Roberto Stephanus, estábamos señalando, ¿verdad? Me quedé pensando en otra idea.
que la vamos a compartir hasta el final de este trabajo hoy día. Bueno, como leemos el Nuevo Testamento hoy día, entonces eso lo vemos a Roberto Stephanus, quien introdujo el aparato crítico en el año 1550. Fíjense que entre 1565 y 1604, Teodoro de Beza publicó 9 ediciones del texto griego del Nuevo Testamento. Beza, suponen algunos investigadores, tenía manuscritos tan importantes como el códice Clero-Montano y el códice Bezae. Por tanto, la edición del Nuevo Testamento de Beza, publicado en 1624, se convertiría en el Textus Receptus, que fue autoritativo para el Nuevo Testamento en el siglo XIX. Este concepto es muy importante también, y yo les invito a que puedan profundizar respecto del concepto de Textus Receptus o el texto recibido. Cuando se habla del Textus Receptus en la crítica textual del Antiguo Testamento, el término alude, ¿cierto?, a la segunda Biblia rabínica de Jacob ben Shaim, que fue publicada en Venecia entre los años 1524 y 1525 por Daniel Bomberg. Además del texto hebreo, el Textus Receptus incluye la traducción aramea, ¿cierto?, y los comentarios de algunos de los rabinos más influyentes en la historia del judaísmo, como Rashi o Ibn Ezra. Este texto también fue el que se utilizó para las 2 primeras ediciones de la Biblia hebrea Stuttgartensia. En la tercera edición, el texto base fue reemplazado por el Codex Leningradensis, un manuscrito que, es cierto, se remonta al siglo XI de la era cristiana. Ahora, otro momento importante, ¿cierto? Estamos viendo el siglo XVI, otro momento importante en el desarrollo del método histórico crítico fue la reforma que hizo de las Escrituras el centro del pensamiento teológico, dejando de lado la tradición de la Iglesia. Fueron los reformadores, ¿cierto? Estos rechazaron la autoridad de la versión griega del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta o la versión de los 70. Fueron muy críticos respecto a ella, y de la misma manera también miraron con cierto recelo la versión latina de la Biblia realizada por San Jerónimo y que todos conocemos y que es conocida históricamente como la Vulgata. Los reformadores, hermanos, dejando de lado estas 2 versiones, aceptaron únicamente el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego. Para ellos, ¿cierto?, las Escrituras tenían una función crítica respecto a la Iglesia. Por lo tanto, los creyentes cristianos tienen derecho a preguntar si la Biblia realmente significa lo que la Iglesia dice que significa. Hay que considerar que la mayoría de los reformadores tienen una mirada muy crítica respecto de la gestión administrativa, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia en ese periodo. Solo las Escrituras son el fundamento de la interpretación bíblica, es decir, la Biblia se interpreta por la Biblia. En verdad que eso es uno de los elementos constitutivos, ¿cierto?, de la herencia de la Reforma. Se proponía entonces que el método para interpretar el texto bíblico no era la alegorización, muy utilizada, ¿cierto?, particularmente por algunas escuelas en la antigüedad, los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Hay un fuerte énfasis en la alegorización de la Escritura. Bueno, para Lutero el Espíritu Santo jugaba un papel vital y de gran importancia en la interpretación de los textos bíblicos. El Espíritu Santo guiaba al investigador, al exegeta, para que éste alcanzara una comprensión apropiada del texto bíblico. Lutero propuso además una clave hermenéutica para la lectura de la Biblia: Cristo. Mire qué tremendo. Así, los textos que no daban testimonio de Cristo los consideraba secundarios, y algunos incluso podían ser sometidos al destierro intelectual. Lutero tenía algunos problemas con ciertos libros de la Biblia que no vamos a tratar ahora, sino que los vamos a tratar en otro momento. Me parece que el término es libros contradichos o antilegomenas. Así se llaman técnicamente aquellos libros que fueron puestos en duda por los reformadores, y particularmente la regla canónica que tenía Martín Lutero, que era muy particular. Recuerden que él tenía problemas con las epístolas de Pedro, me parece, si mal no recuerdo. Bueno, nos remontamos entonces al siglo XVII, vimos un poco cómo los
reformadores en el siglo XVI miraban el texto y la valoración que hacían de la escritura. Sin lugar a dudas que la escritura era el elemento esencial de donde ellos se sostuvieron para hacer frente a la arremetida del papado y de la nobleza que en muchos de los casos cerraba filas con el catolicismo romano. Hay que considerar que el catolicismo romano siempre ha sido pro-monárquico, y en el caso de quienes vivimos acá en Latinoamérica, en el caso nuestro Chile, las iglesias siempre han tenido, la iglesia católica han tenido una propensión, ¿cierto?, a la exaltación de los reyes. Bueno, en el siglo XVII, algunos hablan de que en este periodo se lleva a cabo un momento crucial, trascendente, muy importante, el desarrollo del método histórico crítico. Es en el siglo XVII donde se produce entonces un avance importante. Durante este siglo, hermanos, la ciencia, la historia, la filosofía iniciaron un proceso de independencia respecto de la autoridad teológica y eclesial. Bueno, es en este periodo que surge precisamente los primeros atisbos de lo que iba a ser esa suerte de cristianismo más racional. La ciencia proponía otra visión del mundo, ¿cierto?, muy distinta a lo que planteaba la Biblia. Hay que pensar que el hombre comenzaba a mirarse a sí mismo. Es el periodo de Descartes, es el periodo del racionalismo, ¿cierto? Y de las implicancias que esto tenía del cogito ergo sum, ¿cierto?, de mirarse a sí mismo y ver que el hombre era el centro del pensamiento, de la reflexión, y ya no era necesariamente pertinente mirar al cielo, sino que mirarse a sí mismo y ver las capacidades que el hombre tenía. Bueno, la disciplina histórica desarrollaba una cronología propia, independiente de la Biblia. Fue durante la mitad del siglo XVII un monje benedictino en París, Jean Mabillon, si es que lo leo bien, que vivió entre los años 1632 y 1707, fue este Jean Mabillon que desarrolló un método para determinar la fecha y la autenticidad de documentos antiguos. Este logro representó una piedra angular de mucha importancia en el desarrollo del método histórico crítico. La tercera disciplina que experimentaba cambios era la filosofía. La razón, como señalado, se convertiría entonces en la norma, en la medida para el estudio de la religión y de las escrituras. Entonces nos viene la guerra de los 30 años, que fue entre los años 1618 y 1648 en Europa, y las guerras civiles en Inglaterra, entre 1642 y 1651, mostraron una dimensión un tanto perturbadora y destructiva de la religión. Muchos pensadores, muchos intelectuales, muchos eruditos se indignaban con las encarnizadas disputas sobre la interpretación de las escrituras. Para muchos de ellos estas disputas eran parte fundamental de las causas de la guerra, y encontramos acá a Baruch Spinoza, a John Locke, ¿cierto? Hombres que vivieron a principios del siglo, el caso de John Locke a principios del siglo XVIII, ¿cierto? Nace la primera mitad del siglo XVII, ¿cierto? Y fallece en 1704. Estos hombres estaban convencidos de que la razón era la mejor guía para el ser humano. Entonces ahora se podría prescindir de la escritura revelada y entender la religión como una cuestión estrictamente natural también. Las escrituras necesitan ser sometidas al escrutinio de la razón y estar de acuerdo con la razón. Según Spinoza y Locke, la Biblia tiene que ser estudiada como cualquier otro libro, es decir, con un método claro, racional y, ojo, ateológico, es decir, que no tenga las herramientas propias de la teología, porque la teología asume entonces que es un texto revelado. Pero tanto Locke como Spinoza, ¿cierto?, querían darle una mirada un poco más humana. Esta manera racional de acercarse a la Biblia contribuía a alcanzar un acuerdo tolerante, ¿cierto?, apacible, sobre temas esenciales de la religión y la moral. Otra persona destacada en el desarrollo del siglo XVII fue Richard Simon, que vivió entre los años 1638 y 1712, quien mostró que el principio luterano de la sola escritura chocaba con una actitud crítica debido a las múltiples incertidumbres presentes en la Biblia. Simón publicó historias críticas del Antiguo y el Nuevo Testamento, y también hizo observaciones sobre el texto y las versiones del Nuevo Testamento. Cuestionó que Moisés fuese
el autor del Pentateuco, y escribió además una nueva traducción del Nuevo Testamento en francés, precisamente el año 1695. Fíjense que es considerado Richard Simon como el fundador del estudio histórico-crítico de la Biblia. Lo dije bien, histórico-crítico. En el siglo XVII entonces inicia una corriente de ideas caracterizada por la confianza en el triunfo de la razón, conocido este periodo como la Ilustración, y que dominaría gran parte del siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces. Una de las obras que dio origen a esta nueva actitud intelectual fue el Diccionario Histórico Crítico. No lo menciono en francés porque lo más probable es que no me salga muy bien pronunciado. Bueno, el Diccionario Histórico Crítico de Pierre Bayle, ¿cierto?, publicado en el año 1695. Según Bayle, la crítica tiene el derecho a penetrar todas las esferas del pensamiento humano. La razón es el único instrumento, según ellos, para descubrir la verdad. Ha sido intenso, sin lugar a dudas. Partimos con una introducción histórica respecto al método histórico crítico. Nos adentramos un poco en el siglo XVI y recalamos en el siglo XVII. La importancia que tiene, ¿cierto?, el racionalismo o la razón respecto de la mirada que se le da a la escritura, y en el siglo XVI también el surgimiento de este gran movimiento cultural que es conocido como el Renacimiento. Seguiremos hablando de esto. La próxima entrega hablaremos del siglo XVIII y del siglo XIX. Muchas gracias, espero que sea de utilidad lo que hemos tratado hoy día. El Señor les bendiga. Hemos trabajado hoy día con el texto que se llama Aportes Bíblicos, el método histórico crítico de Daniel Glor, un texto que se publicó en el año 2016. Sobre esta base histórica hemos extraído el material que hemos tratado con ustedes hoy día. Muchas gracias, el Señor les bendiga, les guarde el Señor, y nos estamos encontrando en otra entrega. Bendiciones.